posición, aquí siento que se ve poquito. Es complicado de criar, es un pájaro bastante lento, necesita mucha proteína para criarse y para que llegue el pelo. Con los obispillos y todo que tiene es bastante difícil que cruce. Mucha gente lo cruza, aparte por inseminación. Yo nunca he hecho inseminación de los pájaros, pero hay mucha gente que sí lo consigue. Es bastante complicada, pero hay gente que sí lo consigue. ¿Lo ves? Es de creación italiana, se autoriza el factor rojo. Una de las características que tiene, aparte del casco, es el babero, que se puntualiza mucho. Las uñas, que deben de estar con tendencia a rizarse o rizadas. Y la jaula que utiliza es la jaula de Gamporte. Esto me va a matar, ¿eh? Como te digo, lo más importante es la capucha, pero dentro de, a la hora de empezar, se permiten muchas diferencias de capuchas. No se permite, este sería el más simple, la capucha entera, con el babero completo, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que tienes algunas medio capuchas, algunas que tienen muy parecida a la cabeza al parisine, porque viene mucho de parisine también, que es la moña a cortar alrededor. Esto es con inicio únicamente, se empieza a subir con la frente. Y esta es una capucha con una moña central que también está permitida. Pero la estándar ideal sería la capucha completa. Al revés. Dentro del estándar es un pájaro que se le miran bastantes cualidades, como las plumas de gallo, porque es muy cierto que los pájaros muy jóvenes, las plumas de gallo son bastante carentes, no suelen tener, hasta el segundo año lo tienen. Es un pájaro que solo se deja enjuiciar el primer año, yo creo que debería dejarse 2 años para que esté más formado, incluso las aletas o los flancos, porque el primer año el volumen del pájaro no se ve lo suficiente. Pero por ahora no se ha permitido que se enjuicie de sobre año, aunque sobre año se le ve mucho mejor las plumas de gallo y todo. Tiene una característica y es de el manto de atrás, en vez de hacer una línea de tiene una forma de rosa. Es el único que tiene ese tipo de forma. Porque normalmente cuando cogéis el norte, en el momento que no hace la línea central, está descontractado. Y luego, todo lo que va del jabón, desde abajo, desde la parte de los muslos, el vientre, todo sube hacia arriba. Es unificado. Viene todo hacia arriba. No tiene una conchita ni nada. Todo el plumaje viene hacia arriba y se junta con el babero. Digo porque mucha gente tiene tendencia a juntarlo con el pintado de París y desvirtúa mucho las formas de las aletas. Estas aletas son muy altas, van hacia arriba, no hacia atrás. Ahora cuando veis el rizado en París lo podéis descubrir. ¿Qué pasa? Que son pájaros muy grandes y cuando la gente los ve no los diferencia muy bien. Sobre todo porque los dibujos aceptan todo y luego el pájaro no acepta todo cuando sale la pluma va por donde quiere. ¿No? Al revés. Las uñas. Las uñas, como os he dicho, una de las características que se miran, no se les puede cortar, ni se les puede manipular. En los nacionales. Es cierto que los pájaros regionales le permitimos porque es un pájaro con mucha tendencia a engancharse las patas en los posaderos, en los laterales, etcétera, y tiene muchos problemas luego de todo. Pero las patas deben de tener tendencia al rizo, incluso rizadas. Cualquier corte o que venga las uñas que se les haya partido sería descalificado el pájaro. Es una de las características más complicadas, que se mantenga, porque tienen mucha tendencia a que se les enganche y a perderla. Arriba. Ay, ay. El de París es lo que os digo, ahora veis que la diferencia tiene babero igual, tiene las aletas un poquito más bajas, pero siguen, pero aquí no van tanto hacia arriba, van hacia atrás. Y el jabón va hacia centro, no sube, va a la zona central. Y no deja ninguna cavidad tampoco. Y el manto de atrás sí lleva una línea perpendicular hacia los dos lados, pero también tiene plumas de gallo. El tamaño suele ser algo más pequeño, pero sí es cierto que una línea de 21 centímetros es complicado. Entonces,
tiran a 19, una cosa así, que sería el mercado París también. Y como el casco de atrás, este de aquí te permite hacer lateral, muchos de los ayes que tienen el casco medio se confunden. Y mucha gente tiende a cruzarlos. ¿Qué pasa? Que luego terminan que no ven ni uno ni otro. Pero los cascos igual. Tienes el babero, el casco. Sí es cierto que en esto es muy característico tener un corte en el lado, en uno de los laterales de la cabeza, va una parte, yo le llamo flequillo. El flequillo va a un lado y el otro va hacia atrás. Pero se permite en cualquiera de los tres. Este sería el perfecto, que es muy complicado conseguirlo, pero luego tiene medios, que parece que tiene los pelos más para arriba. Pero esto, si lo ves, también puedes pensar que es el medio casco del labio. Las uñas igual, van con tendencia al rizo. Igual no se puede permitir enganchar, hay gente que se las corta para que no tengan tanto enganche en las jaulas, pero el enganche, si las cortas no vas a poder presentar una imagen. Entonces, yo recomiendo que la gente que cría este tipo de razas quite la rejilla de abajo. Muchos criadores que crían esta raza ponen arena en manto, quitan la rejilla de abajo, evitan, porque tienen las colas muy largas, esa rozadura de la cola y que se estropee la cola, y evitan que se les enganchen las uñas. Tienes que tener mucha más limpieza en el fondo de jaula, pero evitar muchos daños en lo que es la pluma y en las uñas. Este es el parchís, si os dais cuenta, ahí no hay mucha diferencia. Está obviamente las aletas que empiezan mucho más abajo, el manto que no lo vais a ver, que al final es dividido, y que el jabón entra en el centro, pero con el babero y todo no tiene mucho. Este sí es cierto que el París lleva como dos mojetitos que el allí no lo lleva. Pero yo os digo que una cosa es la foto, pero cuando lo veis el pájaro en tamaño, no lo diferenciáis tanto, porque la forma va para todos lados. Es como las colas, aquí salen las colas cuadraditas, perfectas, cerradas, los pájaros de las colas muy largas, muy grandes, es muy complicado mantener las colas, que luego los enjuiciamientos son muy penalizados. Y es por el roce, sobre todo en la parte de abajo de las jaulas. Estos pájaros yo recomiendo, para que no se les estropee tanto, que tengan comederos interiores. Comen mucho mejor, no tienen que bajar abajo a comer y se estropean mucho menos. El Meminger es como el pequeñito del rizado de París. Viene de selección del rizado de París. Realmente es un pájaro mucho más pequeñito, pero si te dais cuenta la fotografía es la misma. Lo que pasa es que el tamaño es más pequeño. Esto sí se está viendo mucho más en la zona centro. Es un pájaro bastante más criado, cría muy bien, tiene las mismas características. Te dicen aquí que el cruce del París con el rizado del norte, clúster y terreno común es como un rizado del París en pequeño. Tiene las mismas características, las mismas puntualizaciones, tiene igual. Tiene el mismo jabón, tiene los mismos flancos, el mismo babero, las mismas mejillas, etc. Es un pájaro más chiquitito, más fácil de conseguir, cría mucho mejor por el tamaño y aquí sí se está viendo bastante. Pero realmente no tiene ninguna diferencia entre... Aquí podemos ver el central, que aquí es con lo que digo. El jabón va hacia el centro, sin cavidad alguna. No se le va a ver el esternón ni nada por el estilo. Las uñas pasan lo mismo que en el París, no tiene ninguna diferencia. Que son mucho más. El rogueto es el pequeño del aire. Es igual. Es el mismo pájaro del aire en pequeño. También se está viendo más. Son pájaros mucho más fáciles de criar que las posturas grandes. No tienen mucha diferencia. Y es un pájaro bastante... Este pájaro cría bastante bien para ser un pájaro cruzado. Vemos igual los cascos medios, completos, enteros. No tiene mucha diferencia. Aquí sí podemos ver la parte de atrás, que os he dicho antes, en forma de rosa. Tiene un punto central y se distribuye. Parte va hacia arriba
pero corta justo en las alas traseras, es decir, no puede bajar mucho el manto hacia abajo. Si tapara o cruzara las alas también sería penalizado, porque luego hay algunos que tienen mantos demasiado voluminosos que no dejan ver al pájaro. El rizado del norte, este lo conocéis casi todos, porque este sí se ve bastante en esta zona. Luego el rizado del norte en general tiene el jabón centrado en el centro, las aletas que van hacia la parte de atrás, el manto que lleva una línea transversal continua, está permitido el factor rojo. Una de las cosas que más se penaliza en este pájaro es que los mofletes sean muy grandes y les hagan como cejas, o que el cuello no esté limpio. El manto tiene que estar en el manto, no subir al cuello. Cuando sube mucho al cuello, produce mucho rizo en la parte del cuello, y eso también es penalizado. El cuello debe ser alto. Yo he visto muchos rizados que con el cuello muy cortito. La selección del pájaro debe intentar que el cuello sea bastante alto y que el jabón que cierre, pero que no suba mucho más del cuello, que tampoco me haga rizos en la parte de la garganta. Y otra cosa que es muy complicada en el rizado del norte es el vientre. Los vientres son muy sucios. Hay mucha flamenquillo, mucho biobirrisas, etc., que están en la zona del vientre. Las uñas no pueden estar rotas, no pueden tener malformaciones. Lo que digo, esto de aquí tiene que cerrar justo a esta altura. El cuello tiene que verse. El rizado padovano también es una zona donde se cría. La diferencia es que es un pájaro moñudo, lleva babero, como los otros primeros. Sí lleva más mofletes, el rizado del norte. El jabón es mucho más voluminoso que el rizado del norte y se junta con el babero. Pero después del babero la pluma debe ser lisa. Sí es cierto que tiene pluma de gato, por lo que tiene mucha más pluma en la zona del vientre, no está limpia y los muslos deben de ser visibles. ¿Qué digo? Hay muchos que el jabón lo tienen tan abajo que no se les ve la parte de los muslos. Entonces, al no verse la parte de los muslos, también es penalizado. Y luego la corona debe ser una buena corona. No es una corona de... Es más bien una corona parecida a la del Gloucester, pero más cortita. Es muy redonda, pero se tiene que ver los ojos. Aquí es que está muy mal visto, pero sí se ve el ojo. Que llega a la punta del pico se debe ver el ojo. También permite el factor rojo. Hoy en día casi todos los pájaros están permitiendo el factor rojo. A ver, se debe que ver bastante bien. Es lo que te digo del moflete. El colso se nota muy bien cuando no están cruzados con rizado del norte, porque la cabeza la tiene achatada. Cuando este pájaro cruza con el rizado del norte, se empieza a ver una cabeza redonda. El fiorino es el que está ahora un poco de moda, que es al final un padovano chiquitito. Igual, tiene más o menos la misma formación, de moña, de cuerpo, de todo. La posición también es la misma. Es un pájaro que cría muy bien. Lo que pasa es que son 13 centímetros. Se anilla por ahora con anillas del 3, pero hay mucha gente que ya ha conseguido reducirlo y tiene anillas de 2,5. Es un pájaro que se apremia la tendencia a reducirlo. Yo creo que en unos años lo de 13 centímetros cambiará a bajarlo a 12, como pasó con la raza española. Bajarán a 12, luego 12,5 y poco a poco harán una talla bastante similar. Ahora mismo lo que se está haciendo es reducirlo. Si os dais cuenta, casi todos los pájaros vienen de Italia. Tenemos muy pocos. Nosotros. Rizado del sur, aquí ya llegamos a los pájaros de rizo, pero que se tiene en cuenta la posición del pájaro. No solamente los rizos, sino la posición. El rizado del sur hace forma de luno, la cola tiene que ir en recto, nunca debe acercarse al posadero, porque el rizado del sur y el rizado... se debe ir recto. Luego os explico por qué, porque hay otro que curva mucho, el suizo, y entonces mucha gente me los cruza y dice, bueno, pues si la cola va recta, le pongo el rizado del sur,
Si se va con la mema para abajo, le digo que es rizo. No, hay que intentar no cruzar diferentes ramas. Los pájaros están muy conseguidos, no hace falta experimentar más. Intentar cruzar para ver lo que te da. En este caso son pájaros que tienen mucho menos volumen. Tienen un cestito más chiquitito, el cesto del jabote del sur es más pequeñito, más elevado, muy cortito. Los flancos son pequeños, pero los tiene de un tamaño suficiente para que se vean. Las dos aletas deben de ser simétricas y el manto debe aparecer atrás, es decir, no se debe de ver. Cuando pongo en posición, el manto siempre queda atrás. No ves manto por aquí arriba. Si se viera el manto es o porque el pájaro está cogiendo mala posición y está bajando el cuello a uno, o porque el manto es demasiado grande. Y tampoco por tener un manto voluminoso gigante es un buen pájaro. Y mucha gente dice, oye, mira qué manto tiene. No, tiene que tener los ritos donde los tiene que tener y donde no. Aquí podéis ver la estructura. Lo que digo, el jabote es chiquitito, cerrado, falta canestilla, tiene como un agujerito. Se le ve como un huequito entre medias y el manto visto desde atrás no se le ve el cuello, pero tampoco se ve el manto. Tú ves el pájaro desde atrás, vas a ver el manto sin ver el cuello, pero tampoco desde adelante vas a ver el manto. Ese es el que digo, el suito. Es muy similar en la estructura de la pluma, lo que me cambia es la cola. Si queréis parar en alguno, podéis parar. La posición es igual, puede hacer una curvatura, tiene las mismas características, el cestito cortito, con un hueco, los flancos cortitos, pero posicionados en la forma, y el manto igual, no se le verá. Hace con forma muy parecida al Scott, aunque esta línea es un poquito más recta que el Scott, no hace esa curva que hace el Scott en general. El libre itálico, esto en la zona centro se ve poco, es más de la zona de... La zona sur de España se ve bastante. Este pájaro tiene forma de 1, el cuello sí es cierto que tiene una pequeña curvatura, si os dais cuenta baja un poquito entre el 1, tira un poquito al 7, pero no hace, se queda un poquito más bajo. Es un pájaro bastante ausente de pluma. Los flanquitos son muy chiquititos, tienen una especie de comillas, el jabote igual es muy pequeñito, pero tiene cubierto el esternón. Es decir, el esternón tiene que estar cubierto, no se le va a ver el hueso de la quilla en ningún momento, porque hay pájaros que sí, y luego mucha gente confunde este tipo de pájaros con el fladillo sevillano, que sí se le ve bastante la quilla. Y me los cruzan mucho y también. Y luego muy complicado saber qué es lo que estáis presentando. Es un pájaro que lleva descubierto los muslos. El giboso es muy parecido a este mirador. Tiene posición de 1. También tiene los muslos descubiertos, pero en este caso, si veis que aparece que la quilla viene totalmente descubierta. ¿Vale? Este pájaro no tiene jabón, tiene 2 comillitas chiquititas o 2 plumitas pequeñitas que cumplen, 2 aletas muy chiquititas, el manto es muy cortito, nunca lo vais a ver desde atrás, el cuello es muy largo y la cola llega al posadero. La rebasa un poquito por debajo. Bueno, la choca, no es que rebase la base, la choca contra el posadero. Se permite factor rojo, es un pájaro que tampoco vais a ver aquí mucho, es complicado. Si te das cuenta, el esternón completo, ¿lo veis? No sé si lo podéis ver en la foto, que no tiene plumas en nada del esternón, que los muslos están desplumados igual. ¿Veis? Es un pájaro con muy poco manto, muy poco blancos, es muy chiquito. Aquí no se ve, yo siempre he dicho que la zona centro es muy complicada. Porque tenéis el aire climatizado o va mal. ¿Por qué? Porque yo he tenido estos pájaros criando y sí es cierto que mi amiga que hace frío tienden a sacar más plumas. O por lo menos a mí me ha parecido que tienden a hacer mucha más pluma que la zona sur, que el avión es mucho más caluroso o tiene climatización y no le sale tanto. Yo creo que al final el pájaro tira también al clima que tiene, el plumaje.
esternón, muslos descubiertos, el manto es cortito. El melado tarifeño tiene el cuello más corto, más ancho, es un pájaro mucho más voluminoso y el manto sí se ve desde arriba. Cuando el pájaro posiciona, tiene que ver el manto es mucho más grande y más voluminoso y sí se le ve desde aquí arriba, desde el frontal y desde atrás. Tiene el jabón más cubierto, hace forma de cesto igual, los flancos también son mucho más anchos. Pero si os dais cuenta, tiene que tener un vientre limpio, es muy complicado el melado tarifeño. Esta es una de las pocas razas españolas. Este pájaro tiene lo que le llaman las filoplumas y las vidrisas. Las vidrisas aparecen justo en el esternón, cubierto todo el esternón, sin que se le vea ninguna pluma, y las filoplumas cubren todo el mundo. Es el único pájaro que tiene 3 tipos de plumaje. Aquí pasa lo mismo con las uñas, es un pájaro que tiene las uñas a retorcerse y a romperse bastante, es bastante complicado mantener las uñas, lo mismo. Es mejor no tener base con la rejilla, poner arena, cambiarla habitualmente para evitar que el pájaro se estropee mucho la cola, porque la cola de este pájaro es bastante larga comparada con otros pájaros. Aunque los dibujos no veáis, en general hay otros pájaros que la colita más o menos lleva una cosa aquí curva, este tiene unos cuantos centímetros más y tiene más tendencia a estropearse. Girardillo sevillano, está en forma de 1, es un pájaro chiquitito, este es bastante pequeñito, son 11 centímetros, lo que tiene que medir de longitudinal y 4 de cuello. Es un pájaro con el cuello muy largo. La moña, aunque aquí la veis muy bien, es muy complicado conseguir una moña de girardillo sevillano, es un pájaro que la moña es muy complicada. Se la colaba al posadero, rebasa un poquito, pero no mucho. Y el factor rojo es obligatorio. No es que está autorizado, pero de forma obligatoria. Es decir, hay que pigmentarlo, o tiene que tener tendencia a rojo, debe tener alguna tendencia a rojo. También se le ve el esternón, pero en este caso sí tiene los muslos cubiertos, no como el dinero. Digo, son pájaros muy similares, pero que tienen características al final de uno y otro. ¿Qué pasa? Que si los cruzáis, no es ni uno ni otro. El vernáculo es un pájaro que es de nueva formación, no lleva mucho, lleva unos cuantos años que ha sido aprobado. Tiene, no se puede, es muy parecido al gimoso, luego lleva corona, del bosu belga, dicen que es fiorino. Yo creo que es un poco extraño. Yo, a mi parecer, no es un pájaro que no me gusta. Es como si hubiesen jugado un Diver con un criadillo sevillano. Es mi intención, porque está aprobado. Yo doy mi opinión, porque tiene la corona de giradillo, tiene el cuello corto en vez de largo, pero tiene los mismos blancos, el mismo jabón y en este... Ahí me he tocado esa vida, Bueno, hacia atrás. Aquí. Sí tiene los muslos descubiertos, pero no tiene el pecho. Y luego, en la siguiente era, entre el vernáculo, el giradillo y el blanco, son las diferencias. En general, unos tienen forma de 7, de 1, este es una forma de 7 pero con el cuello curvo, la talla entre 14 y 15 no hay mucha diferencia entre unos y otros, 14 y 15 centímetros no lo vas a ver, si las moñas están permitidas, algunos y otros no. Se mira mucho la forma de las patas, por ejemplo, el vernáculo, a la hora de posicionar, las patas vienen dobladas, tiene la forma del doblaje de las patas como al revés. Y siempre las curvas para bajar posicionamiento. Estos de aquí, la posición es bastante recta. Este hace forma curvada y el otro recto. Son diferencias a la hora de un poquito saber lo que estamos criando. Porque, os lo digo, porque muchas veces cuando vamos a coger ejemplares, te dicen, tengo unos giradillos sevillanos preciosos. Y te los enseñan. No, pero es que son consos. Y no tienen moñas. Y te están dando un líder en vez de un giradillo sevillano. Y no sabes muy bien, como las diferencias no son tan latentes,
realmente si la también sirve con un giradillo y luego tú lo cruzas y te sale todo. Porque al final, si no sabes muy bien la gama, nos empiezan a dar cruces de todo. Pero igual que pasa con el fife, que te dice, tengo unos fifes preciosos, pero no tienen forma. Que me lo has juntado con un raza y ha salido más gordito, pero tiene más de raza española que de fife. O es un timbrado en forma de fife. Entonces, el Bossu belga, yo he criado estos pájaros,